Buenas tardes, Magdalena. Muchas gracias por aceptar la invitación a Ecos de Paz, a esta entrevista. Eh, Queríamos saber qué es la arteterapia y para qué se utiliza. La arteterapia, según yo la he aprendido, es una forma de psicoterapia y se utiliza pues, como una psicoterapia que se hace a través del arte. Digamos que el arte es el elemento mediador, es el elemento de comunicación entre el terapeuta y el paciente. Entonces, la relación incluye al paciente, al terapeuta y a la obra que se crea durante las sesiones. Eso es lo que lo distingue, es la distinción más clara de otras formas de terapia que se basan más en la palabra o que a lo mejor incluyen el cuerpo u otros elementos. ¿Se necesita una arteterapeuta o se puede practicar en solitario? Entendida como psicoterapia, la arteterapia requiere de un arteterapeuta, porque lo que sana no es solamente el proceso de hacer arte, que de por sí puede ser transformador y puede aportar mucho beneficio, y eso sí que se puede hacer en solitario, pero para ir a lo profundo y para poder sacar el máximo provecho de todo lo que emerge a través de las imágenes, que son una puerta directa al inconsciente, se requiere el acompañamiento del arteterapeuta. Y además hay un elemento fundamental que es la relación, porque lo que sana en un proceso psicoterapéutico es el vínculo, es el poder reconstruir de los vínculos deficitarios o dificultosos o dañados que hemos tenido, poder reconstruir un vínculo sano con una persona que está totalmente en la atención puesta en nosotros y ayudándonos a ver aquello que no funciona, ¿no? Dónde están mis bloqueos, dónde están mis dificultades, los patrones que repito. En este sentido es imprescindible la presencia del arteterapeuta. ¿Existe un perfil específico para hacer arteterapia? ¿Y tengo que saber de arte? Un perfil específico, yo diría que lo único que diferencia a la persona que escoge la arteterapia a la que escoge otro tipo de terapia es que esté interesado. En el caso de que la persona lo escoja. En el marco de una institución, pues es un tratamiento que se recomienda y por lo general, pues la participación en grupos o en sesiones, la persona tiene el derecho a elegir si quiere tomar ese tratamiento. Yo creo que un perfil muy específico no existe. O sea, digamos que en general uno se puede beneficiar de la arteterapia incluso aunque no tenga o piense que no sabe hacer arte. Un mínimo de interés sí que tiene que haber. O sea, si alguien lo rechaza de plano, evidentemente no tiene sentido, ¿no? Pero no hace falta saber de técnicas, no hace falta tener una educación artística. Basta recordar que de niños pequeños, todos, hasta los 5, 4, 5, 6 años, todos dibujábamos y pintábamos libremente sin ningún tipo de bloqueo. Era una expresión natural, como lo es el juego. Que luego esto se pierde con el proceso de maduración y sobre todo por la educación, ¿no? Es como que los niños a partir de los 9, 10 años, si no cumplen unos ciertos estándares de lo que, entre comillas, se piensa que es dibujar bien o tener un talento artístico, pues se frustran y ponen su atención en otra cosa porque el niño en realidad lo que quiere es la aprobación del entorno, ¿no? ¿Y a quién recomendarías hacer arteterapia? Bueno, arteterapia en general se recomienda como muy específicamente cuando hay dificultades para comunicar, donde no llega la palabra, llega el arte. Pero no tiene por qué ser así. En realidad, una persona que esté interesada en conocer su propio imaginario interno, este mundo de imágenes que tenemos, y que esté interesada en la expresión, en expresarse, expresar sus emociones, expresar sus estados internos, puede beneficiarse de eso. En realidad, yo siento que hoy en día el arteterapia tiene un potencial que hasta ahora no ha sido tan explorado, que es el desarrollo de la creatividad, que es una competencia o una habilidad que todos tenemos y que muchas personas la tienen infradesarrolladas. Estamos más acostumbrados a acatar lo que toca, lo que nos dice la sociedad, como, o a imitar modelos, y no estamos muy en contacto con nuestra potencial, con nuestra fuerza creativa.
Y en ese momento cultural colectivo en que se está, digamos, desmoronando una vieja estructura y tienen que surgir formas nuevas, la creatividad es más necesaria que nunca. De hecho, muchísimas personas en ese momento se están viendo en la tesitura, pues de eso que se dice tener que reinventarse, ¿no? O sea, lo que yo hacía o como yo vivía, todo eso de alguna manera se ha cuestionado y ahora necesito poder generar otro tipo de vida para mí desde otro modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Imitar modelos exteriores o voy a buscar lo que está en congruencia con mi verdadero ser? Y ahí es donde la creatividad tiene ese potencial. Y en ese sentido, yo siento, y de hecho lo estoy haciendo, acompañando a personas en ese proceso, que la arteterapia proporciona una suerte de laboratorio donde experimentar con toda tu capacidad creadora y descubrir muchos recursos que no sabías que tenías. ¿Los terapeutas interpretan las obras que realizan en las sesiones? Esta es una pregunta muy interesante. Yo me gusta responderla al que esté escuchando de la siguiente manera. ¿A ti qué te interesa más? ¿Que yo sepa lo que a ti te ocurre o que tú sepas lo que a ti te ocurre? Seguramente responderás a lo segundo. Lo que pasa es que uno no siempre sabe lo que le ocurre y al tener una persona que te puede estar acompañando a que tú lo descubras, te va a ayudar. En ese sentido, la interpretación, digamos, un arteterapeuta tiene que saber interpretar. Yo siento que es muy importante pues, tener conocimientos sobre los test proyectivos o ciertos conocimientos sobre el lenguaje plástico y visual. Y lo que no estoy de acuerdo es en algunas metodologías en que dicen que el amarillo significa tal cosa, el azul significa tal otra, porque eso no es verdad. Dependerá de la cultura, dependerá del contexto. Lo que significa un color en China no es lo mismo que lo que significa un color en España, por decir algo, ¿no? Y lo que significa un color en el siglo XVIII no es lo mismo que en el siglo XXI. Entonces, este tipo de manera de verlo es muy resbaladiza, ¿no? Entonces, yo siento que el terapeuta o yo como terapeuta, arteterapeuta, tengo que saber interpretar. Otra cosa es qué hago con la interpretación. Lo que no haré nunca es decirle al otro esto significa tal o significa cual, porque en ese momento ya estoy determinando una relación de poder, como que yo tengo la verdad y el otro tiene que de alguna manera acatar lo que mi interpretación. Lo que haré será acompañar a la persona a que pueda verse reflejada en la obra, ver ciertos rasgos, sentirse identificada, ¿no? Y a partir de ahí encontrarle un sentido, que nunca será un sentido fijo, ¿no? Sino que son sentidos abiertos y que la obra coge sentido cuando lo puedes relacionar con lo que pasa en tu vida. Y lo que pasa en tu vida y dentro de ti, nadie mejor que tú lo sabes, ¿no? Entonces, el arteterapeuta te acompaña a hacer ese puente entre el afuera que muestra la obra y el adentro tuyo, de tu psique y de tu mundo emocional. ¿Qué se hace con las obras realizadas? Bueno, en arteterapia las obras realizadas se custodian, ¿no? El arteterapeuta en su consulta, cuando es presencial, es el custodio de las obras. Se guardan meticulosamente en carpetas, en cajas y son tridimensionales, porque la obra tiene la misma cláusula de confidencialidad que los contenidos que suceden en la terapia. Hoy en día, con la modalidad online, tenemos un dilema, porque entonces es el propio paciente el que tiene que encargarse de poner esas obras a buen recaudo, conservarlas y que sean confidenciales, que no estén sueltas por ahí, ¿no? Digamos que como es parte del encuadre terapéutico, la obra es parte del proceso, necesita un cuidado, un respeto, ¿no? Y por último, ¿cómo es una sesión de arteterapia y si es grupal o individual? Vale, ¿cómo es una sesión de arteterapia? Es una pregunta compleja. Yo en primer lugar diría que dependerá del encuadre que estemos utilizando, ¿no? Por ejemplo, la arteterapia como la he aprendido yo de orientación psicodinámica, no utiliza consignas, por ejemplo, o no utiliza ejercicios, sino que es
la persona que acude a terapia en todo momento tiene la libertad de escoger en qué momento, o sea, cuándo dentro del marco de la sesión, pongamos que es individual, dura 1 hora, pues la persona decide en qué momento trabajar, en qué momento hablar y utiliza los materiales entre los que hay disponibles en la sala de terapia. En otros encuadres, por ejemplo, en la terapia Gestalt, en la que yo también estoy formada, pero que no utilizo tanto porque considero que no es tan fiel al proceso creativo del artista, que no tiene a nadie que le diga lo que tiene que hacer. En Gestalt o en otras escuelas sí que se utilizan, por así decirlo, ejercicios. O sea, se plantea trabajar con un determinado tipo de material sobre un determinado tema. Es muy común también que haya combinatorias, ¿no? Por ejemplo, a veces si empiezas sesiones con alguien que es la primera vez y que va un poco perdido, pues le puedes acompañar a algo, le puedes ayudar, le puedes hacer sugerencias. Pero desde mi punto de vista, lo ideal es que la persona llegue a ese ejercicio de su libertad y de seguir su deseo, aquello que le atrae. En esas mismas elecciones ya nos dice mucho, ¿no? De la persona, ya se abre todo un campo de posibilidades muy grandes. En las sesiones grupales pues pasa lo mismo, dependerá del encuadre. Por ejemplo, en el encuadre psicodinámico sería el propio grupo que consensúa en qué momento ponerse a trabajar. Nunca es el terapeuta o el arteterapeuta quien lo decide. En el encuadre psicodinámico no hay pautas temporales, es solo el marco, es el inicio y el tiempo que dure la sesión. Y dentro de este marco temporal suceden las cosas de manera orgánica, ¿no? De nuevo, en otros encuadres como humanista, Gestalt, o no sabría, ahora mismo no se me ocurre algo, quizá cognitivo-conductual, no sé, no conozco bien cómo se trabaja arteterapia ahí. Sí que se pueden pues, determinar tiempos, pues un tiempo para plantear el ejercicio, un tiempo para resolverlo y un tiempo para poner una apuesta común o una devolución. O sea que depende básicamente del marco terapéutico. Muchas gracias, Magdalena.